A la profesora Marta Valderrama, trabajadora social, magíster en cultura de la metrópolis contemporánea de la Universidad Complutense de Cataluña, docente de planta de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Trabajo Social, investigadora del Grupo de Investigación de Intervención Social GIS y coordinadora de la maestría en Intervención Social con énfasis en posconflicto y paz. Profesora Marta, bienvenida. Demos inicio entonces a este ciclo. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quisiéramos pues como plantearles que estamos completamente agradecidos y agradecidas y también muy contentos de tener la posibilidad de compartir en este espacio experiencias que consideramos valiosas. Nos parece también importante contarles que hemos definido este espacio como voces de los territorios, porque precisamente lo que queremos conocer un poco desde la perspectiva de los procesos de innovación y construcción de paz, la mirada, la voz y también las experiencias que surgen de las mismas comunidades, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros en este tipo de espacios conocemos las experiencias de grupos de investigación, de investigadores, pero definitivamente este proceso en el cual se articulan las voces de las organizaciones lo consideramos de especial interés. Quiero saber si me están escuchando, si todo está en orden, si el micrófono funciona bien. Maravilloso. Bueno, para continuar, entonces les contamos que en este círculo de la palabra hemos considerado importante recoger desde las experiencias de paz, y mire que aquí estamos planteando otro elemento bien interesante, y es cómo construimos paz desde abajo, desde las propias organizaciones, desde las mismas dinámicas comunitarias, y en ese sentido consideramos que este es un hecho de especial interés para nosotras y para todo el mundo, no solo para las experiencias organizativas, sino también para la misma universidad. Hoy estamos mirando la reflexión de estas experiencias a propósito de lo que consideramos paz, innovación social y diversidades, que también involucra un elemento muy importante y es la dimensión multicultural, porque también sabemos que las experiencias que se construyen desde abajo también involucran las miradas desde diferentes lugares, desde diferentes territorios, desde diferentes grupos poblacionales, pero a su vez desde diferentes experiencias y expresiones culturales. Este es un diálogo y la idea es que este espacio sea un espacio de diálogo. Tenemos hoy 4 experiencias que nos acompañan, porque lamentable una de las que teníamos en la planeación no pudo conectarse, tuvo problemas de conectividad, pero tenemos 4 experiencias que son muy importantes. Ya habíamos inicialmente planteado la Fundación Gestionando Paz, es una experiencia que viene del departamento de Caldas, y realmente es un proceso que se desarrolla desde la Organización de Mujeres Víctimas Gestionando Paz. De alguna manera realmente es una organización constituida por víctimas, mujeres víctimas del conflicto armado, y en ese sentido la Fundación Gestionando Paz busca ser una plataforma para defender los derechos de las mujeres que han sufrido la violencia y la guerra en este país. La Fundación Gestionando Paz ha empezado a ser reconocida en la región porque une a todas las mujeres víctimas en una red de trabajo, pero también busca impulsar en las mujeres otras experiencias y otras propuestas que permitan no solo romper el silencio, sino también transformar sus vidas, para lo cual el acompañamiento en procesos productivos y en proyectos productivos les permite también desde esos procesos de empoderamiento y visibilidad del lugar de las mujeres en los territorios generar independencia económica, y en ese sentido también reconocer la discusión sobre las violencias de género y la construcción de lo alternativo. En esta experiencia nos acompaña de la Fundación Gestionando Paz Luderlena Pérez, y con ella vamos a escuchar ahorita más adelante su participación y sus aportes, que con seguridad vamos a quedar realmente aprendiendo mucho de estas experiencias. La segunda experiencia es la experiencia de Casa Diversa. Esta experiencia está localizada en la Comuna 8 de Villahermosa. Nos acompaña para esta experiencia John Restrepo.
es muy importante tener en cuenta que es el primer colectivo LGTBI sujeto de reparación colectiva en el país, y eso es un asunto muy importante precisamente porque también visibiliza el lugar de otros grupos poblacionales y las afectaciones en razón del conflicto armado. Casa Diversa es una estrategia de transformación cultural, busca el reconocimiento del otro y de la otra a través del encuentro como vía para lograr la convivencia pacífica en el territorio y el respeto por la diferencia, que hay un elemento muy importante. Surge y parte de la mesa LGTB de la Comuna 8 y hoy entonces es un espacio para muchos actores sociales en el territorio, ¿no es cierto? Trabaja la interseccionalidad como un elemento fundamental y transversal de su propuesta. La otra experiencia, la tercera experiencia, en ella nos acompaña Isela Quintero de la Comuna 3 y es la experiencia Proyecto Casa Vivero Jairo Maya. Es muy importante reconocer entonces en esta experiencia la importancia que en su desarrollo tiene la defensa del territorio como transversalidad, pero también pretende la construcción de paz a través de la recuperación de memoria, en la perspectiva de garantizar la verdad y la no reparación, y la no repetición, perdón, trabaja alrededor de huertas comunitarias y definitivamente también se liga a esta reflexión porque su vinculación en los procesos comunitarios se hace a través de las víctimas y con las víctimas del conflicto armado, pero particularmente con la referencia no solo urbana, sino urbano-rural, y este es un elemento muy importante para este espacio. Finalmente vamos a tener la participación del colectivo Raíces de la Nororiental, nos acompaña la líder y profesional Claudia Regifo, es una iniciativa también de la Comuna 3 en Manrique, surge en el 2012, es conformada por hijas e hijos de víctimas y sobrevivientes como segunda generación, enfocados en realizar memorias colectivas mediante diversas narrativas, como las audiovisuales, crónicas y otras poéticas para la conservación de la memoria histórica. Los ejercicios de memoria alrededor del colectivo Raíces de la Nororiental adelantados han permitido recuperar muchísimos ejercicios pues como de experiencias y evidencias de la población asociada con la conflictividad armada y con la resistencia en sus territorios, convirtiéndose esto en insumo central para derivar documentos de exigibilidad política ante la Comisión de la Verdad y la JEP en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. O sea, con esto estamos contándoles que tenemos una tarde con muchísima riqueza, vamos a empezar una tarde con muchísimas perspectivas y con muchísimo análisis y con muchísimo aprendizaje. Desde estas experiencias, entonces, luego de reconocerlas y de reconocer a sus participantes, vamos a contarles cómo va a ser la metodología. Vamos a trabajar primero a través de 3 preguntas orientadoras. Vamos a avanzar de pregunta por pregunta, o sea, cada uno de los participantes en este espacio va a responder a la primera pregunta. Luego de que terminemos cada pregunta pasamos a la segunda, entonces vamos a tener las voces de las experiencias en diferentes momentos, ¿no es cierto? Cada una de las personas que está acompañándonos en la presentación de las experiencias va a tener 4 minutos para hacer su intervención de la pregunta, la cual pues vamos a presentar en su momento. Luego de presentar esta ronda de preguntas, de las 3 preguntas por los 4 experiencias participantes, vamos a abrir un espacio que hemos denominado el Círculo de la Palabra, y la idea es que este espacio no sea un espacio de intervenciones para preguntar, sino de intervenciones para aportar. Entonces aquí se valen comentarios, aportes, referencias, y la idea es que podamos pues habilitar un espacio de conversación y de verdad en la perspectiva de que la palabra circule. Y finalmente vamos a cerrar con una última pregunta orientadora. Esta es entonces la ruta de trabajo. Agradecemos pues profundamente a quienes nos están acompañando. Yo creo que ya con este preámbulo vamos a iniciar esta jornada de la tarde y a enriquecernos con estas experiencias. La primera, vamos a
otorgar el uso de la palabra con base en el orden de presentación, o sea, quien va a hablar en primera instancia es Luderlena, Pérez, y en ese sentido la primera pregunta que hacemos a todos los participantes, y empezamos con Luderlena, es cuáles son las características de la experiencia y cómo la experiencia Fundación Gestionando Paz aporta a la construcción de paz. Bueno, primeramente decirles que soy muy complacida en estar en este escenario y de que me permitan construir paz desde mi voz y desde la verdad de las víctimas de violencia sexual y los hijos e hijas nacidas bajo el hecho. La primera pregunta nos lleva a cuestionar frente a las características de esta experiencia. Bueno, Gestionando Paz ha sido un proceso que ha visibilizado a las víctimas de violencia sexual a nivel nacional, pero no solamente a ellas, sino a los hijos e hijas nacidas bajo el hecho, y que ha colocado sobre el ojo del huracán qué pasa después de, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa después que se nos viola, cuando quedamos con enfermedades de transmisión sexual, cuando se nos violan nuestros derechos a la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se nos niega el derecho a una salud integral, cuando quedamos con enfermedades para toda la vida, lesiones en nuestros cuerpos, así como también en nuestra mente, y que a su vez no se tienen en cuenta por este gobierno ni por ninguno de los gobiernos existentes, ni tampoco por la Unidad Nacional de Reparación Integral para las Víctimas, dado que se pregunta o se genera una pregunta cuando se hace la declaración es, ¿le quedan lesiones de por vida? Yo pienso que esta pregunta incluso es violenta, porque en el momento puede ser que la víctima no tenga una lesión de por vida, pero después de un tiempo llegan afectaciones muy significativas y que tergiversan el qué hacer de esta mujer. Nosotros hemos contribuido con esta experiencia a la construcción de paz, porque hemos levantado nuestra voz, no permitiendo que el silencio sea quien apoye a nuestros victimarios, ni permitiendo que nuestras vidas sean direccionados por el odio, el resentimiento, la amargura o el dolor. Hemos transitado de víctimas a sobrevivientes. En ese tránsito hemos formado y educado a la sociedad para la prevención de estas violencias y para visibilizar las acciones que tuvimos que vivir para que hoy por hoy nos levantemos y digamos basta ya. Entonces, básicamente hemos aportado desde, como lo dije desde el inicio, desde nuestra verdad y desde nuestra voz, porque no queremos que nadie cuente nuestra historia, sino que seamos nosotras mismas como mujeres y como comunidad LGBTI que también está inmersa dentro de nuestros procesos, porque a medida de las violencias correctivas que hemos encontrado, estamos trabajando para poder minimizar estas y también poder ofrecerle a una sociedad una verdad que venga desde nosotros y nosotras mismas. Gracias. Profe Marta tiene apagado su micrófono. Bueno, Luderlena, yo quiero hacerle una pregunta particularmente porque ustedes nos han planteado que es una experiencia que viene del departamento de Caldas y también, pues en ese sentido también configura una red, tienen muchísimas dinámicas también alrededor de proyectos productivos, porque en un minutico nos cuentas un poquito al respecto. Claro que sí, Marta, con mucho gusto. Decirles que Gestionando Paz no solamente viene el departamento de Caldas, nosotros tenemos trabajo en 5 departamentos. Uno de ellos es Caldas, Tolima, Padilla, Cauca y norte de Santander. Entonces, estamos trabajando en estos departamentos. Decirles que estamos trabajando para la prevención de la violencia económica a través de proyectos productivos como es un taller que se denomina Costureras de Paz. Hilamos la palabra para construir paz y lo hacemos para enseñarle a las mujeres
una actividad que les genere recursos económicos. Tenemos un proyecto que es bovino, con el cual estamos trabajando doble propósito, tanto leche como carne, también para que las mujeres hagan un rescate de su cultura campesina y también tengan cómo tener su dinero y asimismo tener capacidad adquisitiva. Tenemos otro proyecto que se denomina El Sabor de mi Tierra. Este proyecto básicamente es para el rescate cultural ancestral desde la culinaria, porque no queremos como víctimas del conflicto armado perder esas raíces culturales en donde cocinábamos según nuestra sazón, según nuestras tierras, y como las víctimas transitan de departamento a departamento, entonces hoy por hoy estamos haciendo esto. También tenemos un proceso que ha sido muy significativo y curativo para nosotros, y es a través de las plantas medicinales, la pintura y el baile. Esto es a través de alabados, a través de las pinturas que hacemos, lo hacemos de murales móviles y también en las paredes, y desde las plantas medicinales, pues desde lo que nuestros padres, abuelos nos enseñaron y desde lo que viene de nosotras, de los diferentes territorios en los que estamos. Me pasé el minuto, disculpen. Sí, pero muchísimas gracias porque creo que nos da un panorama perfecto y además pues de mucho aprendizaje. Mire lo que nos dice Lena. En primer lugar nos dice, somos mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. También no solo trabajamos desde ese lugar, sino también desde los hijos que surgen en este contexto. Ha sido una iniciativa que en esencia se ha orientado un poco para reconocer las maneras como las afectaciones de estas violencias sexuales en el marco del conflicto armado traspasan los cuerpos de las mujeres y que no son marcas solo físicas, sino son en muchos órdenes, pero también una apuesta y nos dice, bueno, realmente lo que pretendemos es recuperar nuestras voces, visibilizarnos, pero al mismo tiempo establecer ejercicios que permitan no solo quedarnos en las afectaciones y en la visibilidad, sino también en la reparación, ¿no es cierto? Y en ese sentido dice, pasamos de ser víctimas a sobrevivientes, vea qué expresión tan interesante, y al mismo tiempo nos cuentan esa cantidad de experiencias, porque no se han quedado solo, pues, y eso es mucho lo que estamos planteando, acerca de lo que significa la violación sexual en el marco del conflicto, también el transitar por los efectos, pero al mismo tiempo dicen, bueno, en términos de reparación estamos trabajando en ese paso, ya lo dije, de víctimas a sobrevivientes, pero trabajamos entonces en un proyecto de costureras de paz, y es el tejido como posibilidad, proyectos productivos, pero también con una apuesta cultural bien interesante, es el rescate de la vida campesina y del campesino, las raíces y las prácticas en la experiencia cultural culinaria, y también un trabajo muy interesante con plantas medicinales, con pintura y baile. Yo creo que aquí hay una propuesta bien sugestiva, bien enriquecedora, de mucho aprendizaje, y seguro que vamos a tener pues como la posibilidad no solo de conocerla un poquito más ahora, sino al mismo tiempo vamos a tener la posibilidad de intercambiar más, y seguramente ojalá de este evento quedemos con relaciones mucho más fuertes para seguir tejiendo y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a Casa Diversa y George Restrepo nos va a contar acerca de las características de la experiencia y la manera como considera Casa Diversa contribuye a la construcción de paz. John, muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra, el micrófono y también la cámara. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, Casa Diversa es una organización que nace a partir de la Mesa LGBT de la Comuna 8 en el año 2007. Nace la Mesa LGBT. Casa Diversa nace como apuesta política y comunitaria en el año 2017. Está liderada por personas de los sectores LGBT principalmente, pero no es una casa LGBT, es una casa que tiene una apuesta por el trabajo con la comunidad, que tiene como eje transversal el trabajo comunitario. Desde allí hoy Casa Diversa pues tiene como procesos bases la Mesa LGBT de la Comuna 8,
también tiene a la colectiva Voz de Mujer, una colectiva de mujeres lesbiana colombo-venezolana. Tenemos el trabajo con niños y niñas en el proyecto de semilleros para la diversidad y la paz. Tenemos todo un asunto alrededor del acompañamiento jurídico y psicosocial, en temas de emprendimiento para la generación de ingresos, pero principalmente para un poco cerrar la brecha material que ha afectado a las personas de los sectores LGBT. Y principalmente hemos tenido una apuesta por visibilizar nuestras formas, nuestras prácticas, nuestras estéticas, nuestras narrativas y nuestras memorias como acciones que se deben de considerar también como acciones de construcción de paz. Nuestro principal reto ha sido contarle a la ciudadanía, a la sociedad y a este país y decirle que nosotros también, nosotros y nosotras también construimos paz. Por muchos años nuestras formas de encuentro, nuestras formas estéticas, nuestras prácticas artísticas y culturales, nuestras formas de encontrarnos, nuestras formas de hacer incidencia, habían sido entendidos simplemente como un grupo de personas que están mariqueando el barrio, que están mariqueando la sociedad, y un poco nuestra apuesta ha sido visibilizar todas esas manifestaciones que durante años han venido, al igual que muchas, aportándole a la construcción de paz en este país y de manera particular y especial a la construcción de paz territorial en la Comuna 8. Finalmente, pues, como ya lo habían mencionado, somos una organización sujeta de reparación colectiva en el marco de la ley de víctimas y desde allí hemos venido también adelantando un trabajo alrededor de la población LGBT víctima del conflicto armado. Hemos entregado algunos informes a la JEP, a la Comisión de la Verdad. Hoy asumimos una apuesta colectiva como familia social de los sectores LGBT por la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas de los sectores LGBT en este país. Y ahondando un poco y reflexionando alrededor de la reparación de las personas de los sectores LGBT en Colombia, desde una reflexión de una reparación transformativa, porque hemos entendido que no hemos tenido un pasado mejor. Por lo tanto, cada vez que miramos atrás, no podemos pensar en que nuestra reparación será devolvernos algo que nunca hemos tenido, sino que por el contrario implicará pensar la posibilidad de un futuro posible para todos y todas. Y en ese sentido, la transformación, la reparación transformadora cobra mucho sentido, y cobra mucho sentido en la medida de que logremos que estas reparaciones estén enmarcadas en acciones afirmativas, simbólicas y materiales. En términos generales, un poco este ha sido nuestro trabajo. Hemos pasado por diferentes momentos difíciles, pero digamos que resistimos a esas circunstancias y aún permanecemos en Comuna 8. En Comuna 8 tenemos una sede comunitaria en el barrio Inciso Los Mangos, invitados e invitadas a visitarla y a conocernos, y desde allí es donde adelantamos pues todo nuestro trabajo comunitario. George, muchísimas gracias. Yo creo que hay elementos muy importantes en tu presentación. Creo que lo que quisiera resaltar en principio es que si bien ustedes configuran una organización, esa organización no solo cubre la perspectiva del trabajo con población LGTB, que eso es muy importante tenerlo presente, pero sí hay en la experiencia misma con población LGTB una fuerza política, ¿no es cierto?, en el territorio, pero también una posibilidad vinculante que establecen en el territorio a través de la relación con otros grupos poblacionales, con los semilleros de niños, niñas y adolescentes, el trabajo con mujeres lesbianas, pero también el reconocimiento, un trabajo político formativo alrededor de lo que podríamos denominar la formación
para la diversidad y para la paz. Creo que aquí hay una apuesta bien importante de Casa Diversa. El segundo elemento que me parece importante resaltar es el arte, la cultura, los encuentros, la incidencia social y política que a través de esas estrategias que son muy creativas nos permiten realmente acercarnos no solo al reconocimiento de la población LGTB, sino también a la articulación de esta experiencia Casa Diversa en el territorio, ¿no es cierto? El acompañamiento jurídico y psicosocial, el desarrollo de proyectos para la generación de ingresos, pero me parece importante resaltar esa idea que tú nos planteas, esa apuesta que nos planteas en la idea y en la perspectiva de constituirse como fuerza política, también como experiencia visible en la ciudad y en el territorio, asociado a formas, prácticas, estéticas, y en ese sentido, muchísimas otras formas en que, por ejemplo, la memoria empieza a jugar un papel fundamental y en ese sentido también la memoria como posibilidad de acciones de visibilización, pero también ustedes dicen, esto es construcción de paz, pero queremos también pensar que las construcciones de paz no deben quedarse en ese lugar de anterior, el vivido, sino también en un lugar posible y futuro, no solo para la población LGTB, sino también para los territorios que habitan, ¿no es cierto? Creo que es completamente valioso el planteamiento que nos haces a través de las búsquedas de los desaparecidos, pero también la apuesta por el convertirse en sujetos de reparación colectiva en el país. Y yo quisiera en ese sentido preguntarte para un segundo, y es, ¿qué significa eso de constituirse en sujetos de reparación colectiva en el país como primera experiencia y en población, con población LGTB? Pues, o sea, un poco como, ¿qué ha significado para ustedes este lugar de enunciación que nos planteas? Ha significado muchas cosas. En primer lugar, tendríamos que decir que ha sido un ejercicio significativo en la medida que ha posibilitado que otros compañeros y compañeras en el orden nacional se reconocieran como tal. Fuimos el primer sujeto de reparación colectiva en el país, pero también en el mundo. Hoy somos 3 sujetos de reparación colectiva. El segundo está en el municipio de San Rafael, Antioquia, la colectiva Crisálida. El tercero está en el Carmen de Bolívar, en los Montes de María. Y además, pues que los 2 primeros sujetos estén en el departamento de Antioquia da cuenta también un poco de lo que han sido las experiencias de la población LGBT en el marco del conflicto armado, pues en ese departamento de manera particular. Y en ese sentido ha sido un ejercicio significativo. Por demás, creo que ha sido un camino doloroso el asunto de pensarse y de nombrarse desde allí, porque ha implicado un debate, una permanente revictimización por parte del Estado, en el cual no tiene concebida una posible reparación con enfoque diferencial para los sectores LGBT, y en esa medida, pues nosotros como sujeto, pues, llevamos un año de implementación de nuestro plan. En ese momento nuestro plan está parado, lleva 2 años sin poderse implementar, y esto da cuenta un poco de que en la medida de que no haya acciones o transformaciones estructurales en las condiciones que han posibilitado la guerra y que han posibilitado estos hechos y que nosotros seamos el primer sujeto, pues no podremos avanzar en eso. Sin embargo, creo que finalmente, para no extenderme, una de las grandes posibilidades que nos ha dejado el ser sujetos de reparación colectiva tiene que ver con la posibilidad de hacer memoria desde los sectores LGBT, tiene que ver con la posibilidad de reconocer un enfoque transformador para lo que tiene que ver la reparación colectiva de los sectores LGBT, y finalmente creo que tiene que ver con la posibilidad de aportar a la verdad de lo que ha pasado con nosotros y nosotras y nuestros cuerpos e identidades en este país. John, muchísimas gracias, y creo que con la experiencia anterior también nos hacen una alerta, y es precisamente todo lo que tiene que ver con las respuestas del Estado o la ausencia de políticas, de verdaderas políticas públicas que permitan entender
los efectos de las violencias y las afectaciones de la población LGTBI y de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Creo que aquí hay un elemento que se instala en términos de reconocer que realmente desde el Estado no hay una posibilidad de pasar la página en términos de generar realmente propuestas reparadoras, y en ese sentido mucho más la presencia de la revictimización. Ahora, muchísimas gracias, John. Pasamos entonces la experiencia a reconocer los elementos fundamentales y las características de la experiencia del proyecto Casa Vivero Jairo Maya. En ese sentido estaremos hablando de la voz y conociendo la experiencia de la voz de Isela Quintero, quien tiene la palabra. Isela. Isela, ¿tú quieres que pongamos el video primero? No, qué pena, ya. Profe, buenas tardes. Bueno, Un momentico. Sí, sí, Isela. ¿Ya me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Listo, bueno, no, como usted lo acaba de mencionar, mi nombre es Gisela, digamos, hago parte del colectivo Casa Vivero Jairo Maya de la Comuna 8, hacer la claridad, profe, que es de la 8, no de la 13. Ay, perdón, sí. Sí, es de la 8, Sí, no de sí. la 13, pero bueno, el universo es muy perfecto y pues por distintas razones me toca trasladarme a otra comuna, se llama La 13. Y yo me denomino como soy 813, entonces de todas maneras, ¿no? el número que tengo acá, entonces era como hacer también esa claridad. Bueno, nuestro colectivo, digamos, surge desde un momento el cual hablamos de Casa Jairo Maya, uno de los lugares del terror, uno de los lugares de pique, de terror de la ciudad de Medellín. Está ubicado en el Cerro Pan de Azúcar, más específicamente al lado de donde fue el desastre de Villatina. Entonces, digamos, este colectivo viene trabajando unos conceptos muy específicos, como es buscar la memoria, buscar unas garantías, pero también proyectarnos a la no repetición, porque finalmente ha sido un espacio que fue tomado, fue, digamos, acogido por las propias víctimas del conflicto armado, en donde antes había sido un lugar de guerra, un lugar de sangre, un lugar oscuro. Las víctimas le dieron otra mirada. Las víctimas lo cogimos como un lugar para encontrarnos, para escucharnos. Es lo primero que tenemos que hacer cuando nos junta una problemática y este conflicto armado que hemos tenido que vivir directamente. ¿Sí? Entonces ahí lo más importante, digamos, es cómo a través de la escucha y a través, digamos, de entender qué le había pasado también a los que son diferentes hechos que el conflicto nos deja. Empezamos como diferentes estrategias. Una de esas, el tejido. Luego entonces nos pensamos en el tema de la seguridad alimentaria como una medida, no solamente de qué le estamos a la olla, sino también qué significaba cultivar, qué significaba el estar en contacto con la tierra. Lo más importante, qué significaba el estar en ese lugar cuando la ciudad es una ciudad completamente extraña para nosotros. Entonces ahí podemos, digamos, como ir anexando, cuando nos hacías esa pregunta por la construcción de paz. Yo creo que la construcción de paz es una palabra muy grande, porque día a día la estamos haciendo. Día a día desde los territorios, desde donde estamos, siempre estamos construyendo paz. Y luego, entonces, empezamos como, bueno, pero qué pensar y cómo proyectarnos a estos sucesos que sucedieron acá, que nos sucedieron a nosotros, no pueden volver a pasar. Y es donde también surgen diferentes estrategias. Retomo nuevamente lo del tejido y hoy nos encontramos reinventándonos para autorrepararnos, porque definitivamente hemos entendido que por parte del Estado, por parte del gobierno, este proceso es definitivamente bastante lento, pero que sí estamos muy claros que esta ciudad es nuestra,
que ese territorio también lo estamos construyendo las víctimas, que nosotros de una o de otra forma estamos aportando a esa transformación, estamos aportando a ese cambio, pero lo más importante, estamos aportando a la porque no es fácil decir una mujer cuando le han arrebatado, cuando le han secuestrado, cuando le han torturado, cuando la han violado, cuando la han desplazado, cuando le han destruido un proyecto de vida. Es decir, quiero sentarme, quiero sanar y quiero poner una voz donde esto que me pasó a mí no le vuelva a pasar a nadie más. Entonces, por eso es que nuestro colectivo está muy enfocado, muy orientado en estos tres pilares. El buscar una verdad, el sentarse en un presente, pero en proyectarse a un futuro. Porque el futuro es el que nos va a garantizar que esto malo que pasó en ese espacio no vuelva a pasar jamás. Y que en ese espacio, después de ser un lugar sangriento, hoy es un lugar constructor de paz, constructor de tejido social, constructor de familia, constructor de juventudes, porque es pensar qué le vamos a dejar, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, cuáles van a ser, digamos, esas herramientas, las cuales ellos van a tener. Eso es Colectivo Casavivero Jairo Maya, y Colectivo Casavivero Jairo Maya trabaja articulado, no solamente por la verdad de lo que pasó en su lugar, sino por una verdad de lo que está pasando en torno al conflicto armado. Hoy estamos tejiendo con mujeres tejedoras de la Comuna 3. Hoy estamos trabajando con jóvenes semillas, constructores de paz, con los jóvenes de la Comuna 2. Hoy por eso nosotros decimos, y hoy desde los espacios de interlocución estamos diciendo, esta ciudad es nuestra y por lo tanto la gracias. Gisela, muchísimas gracias. Tenemos algunos problemas con el micrófono, Gisela, pero la idea es que vamos como reconociendo los elementos básicos de esta experiencia. Casavivero Jairo Maya, creo que aquí hay un elemento muy importante, está localizado en la Comuna 8 y quiero resaltar de manera muy especial la forma en que Gisela nos dice, vea, estamos apropiándonos del territorio y sobre todo de espacios en el territorio que han significado violencia y ahora están en la idea de reconocerlos como lugares del encuentro, ¿no es cierto? Pasar del lugar del conflicto al lugar del encuentro, ¿sí? De alguna manera esta es una experiencia que tiene esa dimensión territorial, pero también espacial en la medida en que vincula no solo un territorio, sino también lugares particulares del territorio. Y mire qué tan importante lo que Gisela nos dice, no solo establecemos esa reflexión y ese trabajo y esa lucha alrededor de los efectos de las violencias, pero al mismo tiempo en los procesos de construcción de paz, y lo hacemos en articulación con otros territorios, con otras comunas, y esto creo que es bastante significativo. Creo que en esa dirección hay una reflexión bien importante entre el significado que para esta organización tiene la ciudad, pero también el territorio vivido, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante, pues de pronto la ciudad puede ser todavía una apuesta muy ajena, pero el territorio es el que se vive, el que se experimenta, el que se resignifica todos los días, ¿no es cierto? Entonces hablamos también y ella nos cuenta a través de su experiencia como a través de estrategias como el tejido, la seguridad alimentaria, se van construyendo pues como hechos realmente reparadores, pero al mismo tiempo esa acción política que vincula también esa necesidad de verdad, ¿no es cierto? Creo que también junto a las experiencias anteriores, Isela nos plantea que las apuestas también organizativas es por la autorreparación, sobre todo porque el Estado no está respondiendo a esas necesidades de las organizaciones y de los territorios. En ese sentido, un elemento esencial en esta presentación es reconocer que el territorio lo construyen precisamente las víctimas, y en ese sentido víctimas de múltiples violaciones, de múltiples violencias superpuestas en los cuerpos de ellas y de ellos, ¿no es cierto? Entonces tener también ese elemento de referencia, yo creo que aquí hay asuntos muy importantes, y Cela,
Y yo creo que con estos elementos vamos a reconocer entonces también la siguiente experiencia. No sé, Isela, si hay necesidad de poner el video que ustedes trajeron del vuelo de las mariposas, o seguimos con la experiencia del colectivo Raíces de la Nororiental. Claudia. Isela, tienes el micrófono desactivado. Ya, profe, bueno, ya, no, sino que es que estábamos también. No, es Hola. que ese informe que hemos, digamos, que hoy queremos presentar, es también como compartir esa forma como nosotros hemos venido tejiendo y que para ese informe, digamos, decidimos juntar diferentes voces que se escucha desde la Comuna 3, pero nos damos cuenta cómo ese informe recoge las voces también de lo que viven las víctimas de la 8, lo que viven las víctimas de la 1. O sea, es un informe que se recoge, claro. Isela, el micrófono se le volvió Tienes el micrófono apagado nuevamente. Isela, no te estamos escuchando. Ya, ahora creo que sí, ya activaste el micrófono. Claudia, tú nos dices entonces cómo empezamos. Tú tienes la palabra, entonces nos dices si necesitas que presentemos el video. Sí, me gustaría que lo viéramos. Así Bueno. nos da más ánimo en toda esta tarde así tan desconectada. Listo, listo. Sí, Entonces perfecto, vamos. profe. Es el segundo video. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que aquí hay un elemento, pues, o sea, en este planteamiento creo que pues sobran palabras, pero sobre todo reconocer que la paz se construye todos los días, se insiste en ella todos los días y realmente es un proceso, una metamorfosis, un poco como lo plantea el vuelo de las mariposas. Claudia, tienes la palabra.
Claudia. Parece que Claudia se desconectó. Marta ya me dice que tiene problemas de señal. Claudia. Ya. Claudia. Sí, ay, esperemos que ahora sí me deje porque ha estado muy intermitente por la lluvia, ha estado terrible. No, bueno, buenos días, saludo el espacio, doy las gracias porque es necesario que continuemos estos diálogos y bueno, de raíces también con Gisela venimos en el proceso de memoria y paz territorial. Como ella dice, empezamos en Comuna 3 con el informe para Comisión IGET, pero entonces luego dándonos cuenta de la necesidad de esa voz de ciudad, el informe se extendió como vuelo, como Luz de las Luciérnagas hacia la noroccidental y también con Comuna 8. Entonces, bueno, en cuanto a nuestra experiencia, somos raíces, hijos e hijas de segunda generación. Como ustedes vieron en el video, pues es otra lectura la de los niños y las niñas y los jóvenes que vivimos esas décadas de guerra en nuestra ciudad, ¿cierto? Nos hemos comprometido con la memoria histórica. Ahora, aparte de la apuesta, es la creación de archivo, lenguaje alternativo, como ustedes vieron, en la necesidad de pedagogías, porque si esto no llega a la escuela, no llega a la vereda, no llega al barrio, va a seguir siendo una discusión que se sigue estando muy lejana de la sociedad colombiana. Pero además, como dijo ahorita Gisela, y también sé que está doña Anelia por ahí conectada, que es del proceso de Comuna 3, venimos acompañando ahorita los informes de memoria histórica para ser parte del relato con la Comisión de la Verdad, pero también del proceso con la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un proceso muy intergeneracional y bueno, aquí la apuesta es por eso, seguir haciendo pedagogías, porque leemos que es importante que esta discusión sea de toda la sociedad colombiana. No sé qué más elementos ahí podemos conversar, preguntar. Sí, es un proceso muy bello porque hay muchos jóvenes, pero también en diálogo, sobre todo con muchas mujeres, Gisela, doña Anelia, aquí hay un componente muy importante de la voz de la mujer y de la resistencia en medio de la guerra por parte de estas lideresas. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos elementos muy importantes, o sea, a través del video, pero también reconocer esos lenguajes diversos, los informes de memoria histórica como posibilidad también de visibilidad, la construcción intergeneracional, la pedagogía de la paz y de alguna manera las voces, particularmente las mujeres en los territorios y desde los territorios, creo que son elementos muy importantes. Yo creo que con estos primeros insumos y con esos primeros aportes vamos a una segunda ronda y vamos a trabajar esencialmente alrededor de una pregunta y es preguntarnos esencialmente por el potencial innovador de las experiencias en el marco de los procesos de construcción de paz. Nuevamente entonces le damos la palabra a Luderlena Pérez, que nos va a contar un poco cómo desde la Fundación Gestionando Paz construyen esa perspectiva de realmente lo innovador de la experiencia, por qué y cuáles son los elementos que consideran son fundamentales en esa perspectiva de una experiencia innovadora. Luderlena, tienes la palabra nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto a la siguiente pregunta, decirles que el potencial innovador de Gestionando Paz es que creamos líderes y lideresas, más no seguidores ni seguidoras. Entonces, formamos a estas personas para que tengan la capacidad para la exigibilidad de sus derechos y que sean gestoras de paz desde sus realidades y desde sus comunidades, para que asimismo tengan un reconocimiento y que a su vez, como les decía, su voz tenga un eco diferenciado y va desde la escucha. También decirles que en estos procesos de construcción de paz hemos sido pioneros y pioneras a nivel nacional en visibilizar qué es el empalamiento, porque este también hace parte de la violencia sexual, no es solamente el coito y es lo que se ha sobreentendido. Después de que formamos a los líderes y las lideresas para que conozcan más allá de lo que fue un hecho victimizante y puedan reclamar sus derechos y que conozcan o que se sobreentienda que el hecho de violencia sexual también
son los tocamientos, es la ablación, está también el canibalismo, está la trata de personas, está también lo que hemos denominado la desnudez forzada. Entonces, comprendemos que nuestra comunidad ha estado inmersa en un desconocimiento absoluto y que por esto han evitado hablar de algo que les avergüenza. Entonces, nuestro plus como tal es formarles, permitirles que su voz tengan un eco diferenciado, formarlas también para que tengan reconocimiento en sus comunidades y que vayan transitando de lo local a lo departamental y de lo departamental a lo nacional, porque es la única manera de permitir escenarios de participación que les permita mejorar sus condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y que les ayude también a encontrar un poco de tranquilidad y de paz para sus propios procesos, dado que buscamos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lógico que transitamos hacia un proceso de perdón y reconciliación, pero se ha tergiversado esto, pretendiendo que cuando se busca no estamos diciendo que vamos a dejar a un lado algo tan importante como es la verdad y la justicia. Queremos salir de la impunidad y estamos trabajando para ello con nuestra voz y con el posicionamiento que no solamente tiene Ludirlena, sino que tienen las víctimas de violencia sexual, porque unidas somos más fuertes. Muchas gracias. Ludirlena, muchísimas gracias. Creo que aportes importantísimos. Ahorita los vamos a recoger un poco por razones de tiempo. Vamos a escuchar entonces a John acerca de precisamente cuáles son los elementos que considera la experiencia Casa Diversa como potencial innovador en clave de paz. John tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que varias cosas. Lo primero tiene que ver con que históricamente el movimiento LGBT en Colombia, y creería yo que como muchos, pues ha sido un movimiento también centralizado. Nosotros hemos, como propuesta innovadora, creado un escenario en el que nos encontramos con el otro y la otra. Es decir, nosotros entendimos que no podíamos pensar en ese futuro posible, creyendo que lo que teníamos que hacer era crear el bolso LGBT, la gorra LGBT, el MUF LGBT, una casa LGBT, sino que realmente después de un ejercicio de vulneración de derechos, pues el primer paso sería encontrarnos, juntarnos, protegernos, defendernos, pero que el siguiente paso en la construcción de paz es encontrarnos con el otro y la otra. Y en ese sentido, pues nuestra apuesta comunitaria se centra justamente en eso, y por eso tenemos el trabajo con toda la comunidad, aunque seamos un proceso que esté liderado por sectores LGBT. Un segundo asunto que creo que es innovador, o bueno, no es innovador, pero digamos que es una apuesta en la que venimos trabajando y queremos seguir fortaleciendo, y que tiene que ver mucho la academia en él, es reconocer nuestras prácticas y nuestras formas de construcción de conocimiento, no en una construcción desde abajo hacia arriba, sino en una construcción horizontal. Y desde allí un poco lo que hemos apostado y siempre tratamos como de mencionar e incidir, es que las construcciones que ha hecho Casiversa, y entendiendo Casiversa como quienes la habitan, pues deben estar citadas en cada uno de los ejercicios de quienes consultan al proceso. Históricamente un poco la imposibilidad que hemos tenido de poner nuestro trabajo en otro lugar ha sido de que nos han leído siempre como líderes, activistas y defensores de derechos humanos desde un ejercicio de abajo hacia arriba, como los que hacen el trabajo sucio, discúlpenme la expresión, y no como pares, desde el ejercicio académico, político, desde todos los ámbitos sociales que tenemos. Y creo que eso ha sido un asunto que ha imposibilitado que nuestras prácticas y nuestras experiencias escalen y tengan la importancia que debieran de tener. Entonces, un poco el reconocimiento de las formas de construir de conocimiento, de intercambiar conocimiento en los procesos comunitarios de Casiversa siempre han sido importantes. Parte de eso es que nuestro informe a la Comisión de la Verdad pues se construyó de manera
colaborativa con los y las integrantes de la Casa Diversa como coinvestigadores comunitarios, y hicieron parte no solamente en la recolección de la información, sino en la construcción del informe mismo, de la definición de las categorías y de todo el asunto que conlleva la presentación pues, de un informe como este. Y creo que un último asunto muy importante tiene que ver con que Casa Diversa tiene una apuesta además por la pedagogía. Y es que hemos empezado entonces un poco también a hacer memoria histórica, como ya algunas compañeras lo mencionaban, pero no solamente dirigida a las instituciones, porque pareciera que a veces tenemos un afán por construir en función de las instituciones y del mismo Estado, y que el mismo Estado sea quien reciba nuestra verdad. Pero estamos convencidos de que esa verdad pues, no solamente debe estar dirigida a ellos, sino que debe estar dirigida a nuestros pares, al vecino, al amigo, al de la tienda, porque la construcción de ese futuro posible que nosotros tanto nombramos, pues no se hará, no vendrá en unas decisiones de orden, no solo en unas decisiones de orden estatal, sino que tiene que ver con las decisiones de nosotros y nosotros como sociedad. Y romper la indiferencia hace parte de esas tareas que tenemos, y por eso nuestra apuesta pedagógica se enmarca mucho en el ejercicio de trabajar con las comunidades en las que estamos inmersos o de las que hacemos parte. Y finalmente, decirles que ha habido una discusión, si la nombramos así, a veces nosotros decimos que está mal nombrado cuando nos convocan como comunidad LGBT. Y en ese sentido, pues ha habido unas discusiones y bueno, aclaramos y decimos, no somos una comunidad, somos sectores LGBT, somos población LGBT o somos personas de los sectores LGBT. Pero sí hay un asunto muy importante que hoy, desde ese ejercicio pedagógico, estamos diciendo, y es, nosotros no somos una comunidad LGBT, pero sí hacemos parte de comunidades. Y en ese sentido, pues nuestras apuestas y nuestros aportes hacen parte también de esas comunidades, como también lo que esas comunidades deciden nos afectan a nosotros, y no solamente en el sentido de la orientación sexual o identidad de género, sino también en el ejercicio comunitario, político, económico, cultural y artístico. Y por eso nosotros tenemos una apuesta muy grande por el sentido, o tenemos como eje transversal y central de nuestro trabajo, el trabajo comunitario. John, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a reconocer un poco las apreciaciones de Isela respecto a la experiencia del proyecto Casa Vivero Jairo Maya, y desde ahí vamos a un poco escucharle acerca del potencial innovador que tiene esta experiencia. Bueno, para nosotros, compañeros y compañeras, yo creo que aquí lo más importante ha sido, digamos, lo primero es reconocernos, ¿sí? El reconocernos después de venir con una mochila, ¿sí? Con una mochila cargada de desilusiones, una mochila cargada de dolores, una mochila donde lo único que trae son pesares, ¿sí? Pero entonces esa mochila, después de traer eso, aquí está esta media. ¿Y qué hacemos acá? Acá empezamos a seguir echando, a seguir empacando. Pero entonces empacamos una ciudad completamente ajena a una realidad. Un lugar en donde, digamos, no pertenece, o sea, no es nuestro lugar. Yo creo que lo primero aquí que tenemos que reconocer es que nos encontramos y nos encontramos con todos estos dolores, ¿sí? Y ahí, aquí digamos, es muy importante
esa herramienta que nosotros hemos venido teniendo, que lentamente lo hemos ido construyendo, que nosotros no dijimos, ve, ¿sabes qué? Vámonos a juntar a tejer, o vámonos a juntar a hablar de memoria, o vámonos a juntar a hacer huertas comunitarias. Jamás. Nosotros simplemente nos juntamos en torno de un territorio. ¿Por qué? Porque somos territorio y ese territorio en donde paramos 4 palos con unos plásticos fue lo que nos permitió, digamos, el mirar al vecino, el escuchar al otro. Ve, ¿y usted qué tiene? Ve, ese diálogo, esa conversa, como lo decimos hoy, el círculo de la palabra. Yo creo que hoy para nosotros hablar de innovación y de verdad con tanto amor, con tanto cariño, con tanto respeto, yo siento que hablar de la construcción de paz hoy, cuando estamos pasando por un momento coyuntural, cuando nos puso a movernos, porque entonces teníamos unos acuerdos, entonces empezaron a firmar unos acuerdos, cuando ahí sí ponemos en una agenda la importancia de hablar de paz, cuando nosotros llevamos décadas hablando de esa paz, hemos venido construyendo esa paz, hemos venido sin darnos cuenta, obvio, sin darnos cuenta que estábamos era construyendo paz, que estábamos era, digamos, organizándonos para defender unos derechos, no. Entonces yo creo que ahí, digamos, para nosotros, esa palabra de la innovación es importante, sí, es importante, pero en momentos para nosotros también siento que es dañina, porque es que queremos, claro, innovar, pero innovar desde dónde también. Yo creo que lo más importante es también el entender al otro desde su dolor, ponerse en los zapatos del otro desde su dolor. Cuando ya entendemos eso, cuando nos ponemos en el zapato del otro y cuando sabemos que son unas mismas necesidades, casi unos mismos dolores, es donde entendemos que ya nos cansamos de esta vulneración de derechos y ahí es donde empieza, digamos, a sacar esas heridas, a sanar. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que nos está enfermando y como nos han inyectado, digamos, esa dosis de venganza, nos han inyectado esa dosis de venganza, ¿sí? De acabar el otro porque me hizo daño. Entonces yo creo que ahí para nosotros el tejido ha sido fundamental. Las huertas han sido una herramienta donde al inicio se los compartía. O sea, nosotros no sembramos solamente por sembrar, nosotros estamos sembrando porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra cultura. Eso es lo que a mí me permite entender de dónde soy, ¿sí? Qué es lo que llevo en las venas. Y que es importante también cómo eso me permite sanar, ¿sí? El contacto con la tierra, porque finalmente sí que ella ha sufrido ese derramamiento de sangre. Entonces ya nos juntamos y hablamos, claro, de la seguridad alimentaria, pero venga, ¿sabe qué? A través de la seguridad alimentaria vamos a hablar de ese daño que nos generó el conflicto. Vamos a hablar de esa tierrita que yo tenía allá cuando me tocó venirme, cuando me dijeron te damos horas o cuando en la misma noche tenías que salir con lo que tenías puesto. Entonces hoy esa tierra acá, en la ciudad y en Casa Vivero y el Cerro Pan de Azúcar, es lo que ha significado para nosotros, ese volver a vivir, volver a renacer, pero a renacer con a renacer, digamos, como con unas semillitas de que eso que pasó no puede volver a pasar jamás. Y ya nos pusimos a pintar, venga, pintemos unas cerámicas, pero es que resulta que esas cerámicas que esas mujeres están pintando, no están pintando esas cerámicas solamente por pintarlas. Los colores que le estamos poniendo, no solamente es ese color, sino qué significado tiene ese color para poder hablar, para poder desahogarse y para poder expresar qué es lo que lleva internamente, que mirándola a los ojos, que un psicólogo no puede entender eso, ¿sí? Que no puede sentarse en una silla a decirle, cuéntame qué fue lo que te pasó, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que nosotros hemos, digamos, experimentado es la siembra, el tejido y la pintura, porque entonces las pinturas tienen doble sentido, ¿sí? Estoy como moldeando
eso que quiero seguir siendo después de que me hicieron tanto daño. Y ese molde es el que queremos, digamos, seguir plasmando, porque es que nosotros hemos sido protagonistas de la guerra, pero también hoy somos constructoras de esa paz que la venimos trabajando y que hoy estamos en un contexto, estamos en una coyuntura que por eso le decíamos, nosotros somos sujetos políticos, ya el Estado es tiempo de que nosotros empecemos a dejarle esa voz, de decirle, yo no necesito migajas, yo necesito que me restablezcan mis derechos integralmente. Y sabemos que, claro, estamos en el momento donde es ahora o no es, porque vuelvo y digo, son nuestras generaciones las que no queremos que sigan viviendo lo que a nosotros nos tocó vivir. Gisela, muchísimas gracias. Y vamos a darle finalmente la palabra a Claudia y luego retomamos un poco las reflexiones al respecto. Y bueno, yo quisiera tomar y celebrar lo que nos traen desde Comuna 8, como dice Gisela y John, hablar de Casa Diversa, hablar de las huertas comunitarias, de todo ese proceso que tienen allá tan hermoso, que veo que es de jóvenes, es de mujeres, es intergeneracional, lo celebro, también sé que están haciendo mucha investigación y como dice Gisela, ya ahorita nos dice, tiene una categoría hermosísima, co-investigación. Construyendo. Aquí para la universidad hay un reto inmenso. Como se dice, la más que innovación, debe ser un proceso significativo que nos junta la extensión, la investigación y la docencia. Sé que aquí está la unidad de paz, también es necesario que extensión esté, pero también nuestros grupos de investigación. Por eso celebro que aquí esté el GIS. Y bueno, ahí voy a ir como con las prácticas más bien significativas desde el territorio, desde Comuna 3, que como digo ahorita estamos articulándonos en un relato de memoria histórica de ciudad, como dice Isela, es muy importante. Y aquí me voy a unir con John, que me parece maravilloso. Primero, las pedagogías fundamentales. Lo que estamos pensando que la memoria no solamente va a ser un proceso académico ni institucional, sino que tiene que pasar a ser pedagogía, tiene que ser taller, tiene que ser vereda, tiene que ser mi barrio. O sea, si este relato no llega con, como decimos nosotros, con narrativas alternativas y con pedagogía, se va a quedar en un discurso institucional. Entonces no vamos a sentir que la paz pueda estar cercana, que el tema de la memoria va a estar cercana a las instituciones educativas, para los niños, para los jóvenes. Por otro lado, el asunto del proceso intergeneracional, maravilloso, yo creo que se está logrando y era una preocupación que teníamos, que el tema de víctimas, que el tema de la reconciliación no se quedara tan solo en una generación que ya ha avanzado mucho, sino que esto lo pudiéramos llevar hacia juventud y niñez. Creo que en ese sentido, junto con John, estamos de acuerdo con ese proceso. Lo que él menciona de la investigación junto con la academia, como pares, donde se reconozcan los conocimientos de las comunidades y los saberes. Aquí también estamos en ese diálogo, en hablar de investigadores comunitarios, muy importante, los gestores de memoria de los territorios, y donde no solamente es la voz académica, la voz institucional, sino que es la voz de las organizaciones generando conocimiento nuevo, haciendo pedagogía, haciendo metodología, haciendo investigación. Eso me parece fundamental. Pero quiero volver a retomar el asunto de este diálogo necesario, de ese diálogo universidad-comunidad, como también lo dice Gisela de manera reiterativa. Y ahí te quería, profe Marta, que cerráramos esta intervención con el video, porque es un resultado de la investigación que se ha hecho de la mano de las dependencias de la Universidad de Antioquia. Y esa necesidad de articular extensión, investigación y docencia en este momento tan necesario, donde vamos a necesitar gran presencia, creo, no solo de la academia, o sea, de todas las esferas sociales, porque también les contamos con alegría, pero también con cierto sustico y con el reto encima de ser el primer territorio a nivel nacional, Comuna 3 y Medellín, acaba de firmar un proceso de medidas restaurativas derivados de los acuerdos de paz y de los informes que se presentaron que se van a hacer en Medellín, pero en este caso Manrique va a ser como el pilotaje. Esperamos, como dice John, que todo este tema restaurativo
de reparación colectiva salga adelante, que no, bueno, me preocupa que hablen de 2 años de retraso con su proceso, a estas organizaciones las que marquen el paso de eso que entendemos como restaurativo. Entonces, ahora se viene ese proceso, esperamos aquí, está aquí Trabajo Social, hablamos también de Instituto de Estudios Políticos, el Departamento de Sociología, quienes estuvieron muy vinculados de esa presentación de informes y agradecemos ese acompañamiento. Yo soy parte de la comunidad y también de la universidad, pero ya dimos un paso importante y creo que se vienen más informes, pero lo que sigue después de la presentación de los informes y de entender el proceso restaurativo va a necesitar de su acompañamiento y lo esperamos de manera comprometida como ha sido hasta este momento. Entonces, no sé, profe, si porque creo que es de una práctica significativa, innovadora en todo este camino desde las comunidades. Claro, sí, que sí, Claudia. Entonces ponemos el video y luego recogemos y... Dabeiba, Apartado, Turbo y Necoclí fueron testigos del retorno de 2 de sus habitantes que hace muchos años huyeron desplazados por la violencia hacia Medellín, historia que quedó grabada en el video documental Caminos que no olvido, realizado por el colectivo de memoria histórica Raíces. Han pasado casi 20 años y el viejo y el joven pudieron volver a donde fueron desterrados por el plomo de la violencia. Dentro de la Comuna 3 venimos realizando como un trabajo, un proyecto, más que proyecto académico, es como un proyecto de vida. Parte de jóvenes víctimas del desplazamiento y lo que queríamos era retratar la historia de ellos, tanto de la de Oscar como un personaje que ha vivido la violencia en su familia, en la vereda La Balsita de Urabá. Entonces, y de don Luis Ángel, que es de Curulao y de las partes de Apartado y Turbo. El documental es el resultado del proyecto Trayectorias de la Migración Forzada, un ejercicio de reconstrucción de memoria capítulo 2 Urabá y Occidente Antioqueño, y sirvió como una manera de reparar simbólicamente a las víctimas del conflicto armado. Que ese lugar que fue para ellos un lugar de dolor, de tristeza, hoy se convierta en un lugar de alegría, de esperanza, y esa es un poco la apuesta del proyecto y estoy totalmente segura, desde el instituto estamos convencidos que ese es un papel fundamental que puede jugar la universidad y en este caso el Banco de Proyectos financiando este tipo de proyectos donde las mismas víctimas, ustedes van a poder ver en el video, dicen el proyecto sirve para que yo me descargue un poco de esas penas, de esas tristezas. Para mí esto fue como un renacer, ¿cierto? Como que el corazón se me abre así hacia un nuevo horizonte. Este documental fue financiado por el Instituto de Estudios Políticos y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, con recursos del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión, BUPE. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por permitirnos pues también reconocernos a través de esta experiencia. Creo que voy a puntualizar algunos asuntos que en conjunto plantean como los elementos fundamentales de la innovación, la formación de liderazgos para la exigibilidad de derechos, la gestión y la construcción de la paz, visibilizar las prácticas atroces de violencia sexual en el marco del conflicto armado y particularmente el empalamiento como una práctica atroz, pero de un elemento muy importante desde los colectivos de mujeres y particularmente pues como desde la experiencia de la Fundación Gestionando Paz. El trabajo en red de las mujeres, que yo creo que eso nos ha permitido pensar desde esta experiencia, particularmente que el proceso asociado con mujeres víctimas de violencia sexual no solo es un proceso que se instaura en un territorio, sino también que tienen esas interrelaciones territoriales y que permiten también pensarse una apuesta de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado a nivel nacional, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de el colectivo
de casa diversa, entender que no se puede construir un futuro posible sin la juntanza. Creo que este va siendo una idea muy potente, sin la juntanza y el encuentro con el otro y con las otras, él y las otras, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la apuesta, que también es una apuesta innovadora desde Casa Diversa, es la incidencia territorial y la vinculación pues al territorio, la construcción de conocimiento de manera horizontal frente a la labor investigativa y sobre todo los coinvestigadores comunitarios como un elemento muy importante, ¿no es cierto? Y en esa dirección, cuando la academia se vincula en tanto par y no en una relación totalmente distinta y dispareja, ¿no es cierto? La apuesta por lo pedagógico, la memoria histórica, no solamente dirigida a las instituciones, en este sentido creo que hay un elemento bien interesante y es que los espacios y los procesos de construcción de memoria histórica tienen ante todo una apuesta, y es aquí pues como el potencial innovador, una apuesta dirigida esencialmente a las comunidades, a los actores sociales en los territorios, y en ese sentido con la perspectiva de romper indiferencia, ¿no es cierto? Entonces no quedarse en el lugar de la relación con la institucionalidad, sino trascenderla. En esa dirección también reconocer que no son comunidades LGTB, sino que hacen parte de las lógicas comunitarias y desde ese lugar de enunciación construyen y se vinculan al trabajo comunitario. Creo que también hay otro elemento importante con el proceso de Casa Vivero, entonces también el autorreconocimiento desde las afectaciones, la juntanza en torno a un territorio que han construido con sus propias manos, sus propias voces. Creo que aquí hay otro elemento muy potente a nivel de innovación en lo social, en los procesos sociales y territoriales, y es entonces reconocernos pues como bajo la afectación y en esa dirección bajo la posibilidad del reencuentro con las raíces, del relacionamiento con otros y otras, y en ese sentido el territorio como un referente fundamental. Creo que también hay un interrogante sobre el sentido y el significado de la innovación en lo social. Las paces se construyen desde abajo, desde siempre las comunidades lo han hecho, y en ese sentido no han sido las propuestas que han surgido desde el Estado y no han sido solo a partir de los acuerdos de paz, sino una construcción permanente. En esa dirección y a nivel proyectivo lo que queremos ser y seguir siendo, y partiendo desde el lugar, pues como desde donde se reconocen las afectaciones, pero también en el daño que han vivido y que han experimentado, pero ese daño como posibilidad también de trascendencia. El restablecimiento, y cuando hablamos de trascendencia estamos hablando también del restablecimiento integral de derechos. Creo que también hay una apuesta y una pregunta y un elemento importante acerca del lugar de la academia, la extensión, la investigación y la docencia al servicio de los procesos comunitarios. El relato de memoria, la historia en perspectiva histórica, pero también no solo en proyectos de territorios específicos, sino en la perspectiva de construcción de ciudad, en la perspectiva integradora, con narrativas alternativas y pedagógicas, en la articulación intergeneracional. Los investigadores comunitarios vuelven a cobrar fuerza en estas propuestas, y también la manera como se instauran en la exigibilidad de derechos las medidas restaurativas de reparación colectiva y en perspectiva ya de comuna, ¿no es cierto? Creo que aquí hay elementos muy importantes. Agradecemos pues como los aportes y vamos finalmente y de una manera muy rápida para habilitar el espacio de interlocución a preguntarnos por qué ha significado la pandemia en el desarrollo de estas experiencias, o sea, cómo ha sido esa experiencia y esa vivencia de la pandemia en razón de los procesos colectivos, comunitarios y de las experiencias que ustedes lideran. Entonces empezamos con Ludierlena. Ludierlena tiene entonces la palabra para mirar un poco pandemia e implicaciones en los procesos comunitarios. Ludierlena está por ahí. Sí, ya estoy por acá, lo que pasa es que no podía. Dale, tranquila. Bueno, quiero compartir que efectivamente desde nuestro quehacer, cuando llega
pandemia ocasionada por el COVID-19, pues primeramente golpeó de una forma muy significativa nuestros procesos que llevamos a cabo pues desde el tema psicológico. Se desatendió totalmente a las mujeres en el tema de salud integral porque pues todo se volcó a la atención del COVID-19 y se olvidaron pues otras afectaciones que tuvieran pues en este sentido, incluso la institucionalidad. Tuvimos que hacer pues varios derechos de petición para poder que nos atendieran. Entonces eso pues de verdad que sí nos afectó muchísimo. También se aumentaron las diferentes violencias contra las mujeres, contra nuestro grupo, entre esas pues la violencia sexual también, porque desafortunadamente tengo que decir en este escenario que estamos en un país donde la ley en letra es muy bella, pero en el cumplimiento realmente no lo es, porque la ley 1257 del 2008 nos habla de poder contar o tener escenarios de acogida para las mujeres que vivan alguna clase de violencia dentro de sus hogares, pero desafortunadamente en los territorios no es así. Entonces animamos a una mujer a que denuncie esta denuncia, pero tiene que vivir bajo el mismo techo con su agresor, y entonces eso fue lo que vimos ahora en ocasión a la pandemia, que realmente nos afectó demasiado. También decir que nos afectó muchísimo el trabajo en campo y que los fallecimientos de varias de nuestras compañeras pues también nos afectó muchísimo. Realmente ver sueños apagados, ver compartir y escenarios de escucha que quedaron en veremos. Entonces eso de cierta manera afectó muchísimo, muchísimo nuestro quehacer. Pero no quiero solamente quedarme en lo que nos afectó, sino en cómo nos transformó también, porque es muy importante para nosotros decirle que nos reinventamos. El COVID-19 hizo que nos reinventáramos en el uso de nuevas plataformas y que eso a su vez nos ayudó también para el apoyo de nuestras familias y de nuestros estudios, porque solamente a través del conocimiento que mejoramos las capacidades que tenemos y despertamos del desconocimiento como tal. Retomamos también los trueques. ¿Qué quiere decir esto? Intercambiamos ya alimentos. Nosotros tenemos mucho trabajo con mujer campesina y pues estas a su vez unas producen productos de pan coger, que es el plátano, yuca, ñame, batata, bueno, sidra, y otras producen especies menores como el pollo, el pescado, las cordices. Entonces todo esto comenzamos a trabajarlo, a tener los cambios. Las plantas medicinales también nos sirvieron mucho, pero también tuvimos una estrategia implementada que fue para movilización femenina y contrarrestar el hambre que estábamos viviendo en esos momentos, y fue una sopa para mi comunidad. Esta la tocamos como movilización femenina porque se estaban apagando nuestros procesos, pero al conocer y al sentir la necesidad de las comunidades vulnerables, tocamos puertas, y estas puertas se abrieron para darnos una papa, una libra de arroz, para donarnos y poder en diferentes sectores junto con las juntas de acción comunal llevarle a nuestras comunidades un alimento, así fuera una vez por semana, y también revivirles a las mujeres la importancia de trabajar por el prójimo. Otro proceso que vimos fortalecido, como les digo, fue el proceso en red. Las redes de apoyo se fortalecieron desde nuestras voces. Desafortunadamente, retomo lo que dije al inicio, la ley está en letra, y cuando acudíamos a las autoridades, entonces llegaban a las 2 horas, 3 horas, o simplemente, como muy coloquialmente dice, eso es problema de pareja, entonces soluciones en ustedes allá. Pues entonces básicamente lo que hicimos fue el grupo de WhatsApp, tengo este problema, ayúdeme, o simplemente colocamos una manzanita. Entonces se coloca la manzana y eso era una alerta. Entonces llegábamos a la casa de la que colocaba la manzana, porque literalmente nos estamos apoyando de esa manera, y hemos podido decir con gran satisfacción que eso nos ha ayudado muchísimo y que les ha permitido también a nuestras compañeras de los otros territorios seguir con el trabajo. Entonces, eso era lo que les quería compartir, y también decirles que no les pude manifestar al inicio que todo lo que Gestionando Paz hace
lo hace desde las vivencias y los hechos que tuvimos que vivir en nuestros cuerpos. Yo soy sobreviviente de 2 hechos de violencia sexual y de empalamiento, y pues por ende tengo la capacidad de poder pararme en cualquier escenario y manifestarles que lo que viví fue una realidad y que por eso trabajo para reconstruir el tejido social y para que a nadie le toque volver a vivir lo que me ha tocado vivir a mí. Muchas gracias. Ludierlena, muchísimas gracias por su intervención, pero también por su lugar de enunciación. Eso nos parece muy importante. Escuchamos ahora a John. John tiene la palabra. ¿Qué ha pasado en pandemia con la experiencia de Casa Diversa? Profe, creo que a John se le cayó la llamada, salió de la sala. Bueno, entonces escuchamos a Isela Quintero y luego a Claudia. Bueno, a ver, profe, yo creo que para nosotros la pandemia, y compañeras, qué pena, para nosotros la pandemia fue la oportunidad incluso, hombre, de entender, es que no tenemos en la mesa la pandemia que estamos viviendo durante décadas. Estamos hablando, o sea, porque nosotros incluso tuvimos la oportunidad, yo hago parte del Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia. Incluso nosotros cuando estábamos en pandemia, lo primero realmente fue un caos. Yo siento que fue una forma de paralizarnos, pero incluso esa paralización, no voy a decirlo, nos volvió como, o sea, nos volvió incluso como indignados. Nos volvió indignados, y más nos indignamos cuando vimos que las instituciones al mes estaban ya prácticamente desarrollando las actividades desde otras lógicas, claro, sin estar en el contacto y todo eso. Entonces yo creo que ese caos a nosotros se nos convirtió en eso, y fue la forma de reinventarnos y de entender que realmente es que Colombia tiene décadas viviendo pandemias. La pandemia de la desigualdad, la pandemia de la inequidad, la pandemia de la corrupción, porque ahí sí que se evidenció. Y no solamente fue de lo que escuchábamos, no solamente fue, digamos, de lo que veíamos, fue lo que logramos, digamos, desde la voz de los labios, con la investigación que hicimos con el Observatorio de Seguridad Humana, ese estudio que fueron 2 fases. La primera fase, digamos, como un acercamiento más con algunas personas de la Comuna 13, de la Comuna 2 y de la Comuna 1, ¿sí? Pero entonces luego nos damos cuenta cuando eso nos arroja y que la gente no la estaba afectando, digamos, como está afectando en gran parte el tema de la coyuntura, pero es que habían otras cosas que se habían explotado. El tema de maltrato intrafamiliar, el tema de maltrato, violencia, mejor dicho, desde la integralidad, no solamente violencia intrafamiliar, sino todo tipo de violencia. Y nos dimos cuenta que incluso fue una oportunidad de entrar a funcionar la ilegalidad que siempre ha funcionado, pero con más fuerza. Entonces, yo creo que para nosotros esa pandemia fue más de encontrarnos, reinventarnos y decir, definitivamente aquí lo que necesitamos es pararnos en el momento. Y si la institucionalidad continúa, nosotros también continuamos. Bueno, las redes, entonces vamos a mirar y que por medio, digamos, virtual, que mire que aún esto está funcionando y mire mire la conexión que tenemos, porque entonces siento vivo lo que está compartiendo nuestra compañera de lo que está haciendo y yo me identifico. Entonces fue como familiarizarnos, incluso familiarizarnos con estos métodos, con estos medios, y que bueno, venga, utilicemos estos medios también para hacer nuestras denuncias, pero las denuncias para hacer nuestras protestas, pero las protestas con propuesta. Entonces yo creo que eso, eso tiene 2 caras, una cara de indignación, pero una cara de reinventarnos y entender que fue madre, nosotros en Colombia tenemos muchas pandemias,
no es solamente esta pandemia, sino que la hemos vivido durante muchos años. Y gracias a eso también nos pudimos dar cuenta cómo el tema del paro en medio de la pandemia se hace tan fuerte. Imagínense qué tanta indignación teníamos que quitamos el miedo al paro, porque el salir a las calles, que si no podíamos salir a las calles, pues entonces utilicemos las redes, pero entonces pasemos el voz a voz, entonces hagamos velatones, entonces si no podemos estar en multitudes, ¿cómo lo podemos evidenciar? Listo, venga pues entonces, ¿cómo nos apoyamos desde estos otros lugares? Pero yo creo que para mí, o sea, para nosotros, digamos, como colectivo, como organizaciones y mucho más, como víctimas, pudimos entender unas realidades y nos quitamos una venda que tenemos muchos nos hemos quitado esas vendas, algunos todavía no se la han quitado, pero con esta pandemia se la terminaron de quitar y hoy el pueblo está indignado. Entonces ahí es donde aprovechamos a formar pueblo, porque masa ya no necesitamos. Gisela, muchísimas gracias por tu intervención. Ahorita seguramente retomamos la palabra. Vamos entonces a escuchar a Claudia para habilitar entonces los micrófonos, porque ya el espacio que sigue es de conversa, de círculo de la palabra. Entonces lo que queremos, más que preguntas, es escucharles a ustedes, nuestro público, para que con nuestras experiencias puedan conversar y puedan reaccionar frente a ellas. Claudia, tienes la palabra. Sí, así de manera breve para que pasemos a la conversación. De acuerdo con Gisela, no solo fue la pandemia, sino un momento de mucha, digamos, manipulación, desinformación, miedo, temor, pero también del estallido social, que no fue solo en Colombia, o sea, el estallido fue, y la indignación fue mundial, precisamente por eso vernos limitados, la fragilidad de la vida, la cercanía de la muerte. Diría que desde nuestras comunidades, como ustedes saben, la nororiental hizo un proceso muy bello para hacer alertas tempranas frente a la pandemia. Con eso se generó una ruta de atención muy interesante. Los invitaría pues a que la consulten. Pero además, como decía ahorita Gisela, las organizaciones comunitarias y sociales que vieron todo lo que pasó, la precarización y sobre todo eso, se desnudó lo que somos. Lo que dice Gisela, la sociedad se desnudó tal como era, con lo que queríamos y no queríamos ver, así se nos presentó. Entonces, en ese caso, los sectores de ladera de Medellín, pues vimos lo de los trapos rojos, vimos ese asunto de militarizar comunidades a razón de la pandemia, pero también surgieron pues expresiones de mucha solidaridad, como dice Gisela, volver a los fogones, volver a la olla comunitaria, las redes, toda la atención, y las organizaciones de víctimas nos dieron un gran ejemplo porque ellos sabían moverse en los momentos de la contingencia, en momentos de guerra, y gracias a esa experiencia y a esas memorias que ya traían, se logró como hacer una atención del momento. Por otro lado, pues nosotros íbamos con informe para la comisión y para la JEP, nos vimos muy temerosos y también en la universidad, profe, usted recuerda, veníamos acompañando Ituango, veníamos acompañando Santana, veníamos acompañando también a Granada con informes, todo se paró, pero de maneras muy creativas, y por ejemplo en Manrique logramos sacar en medio de la pandemia el informe. Sé también que otros profesores siguieron acompañando ahí como se pudo todos los procesos. Entonces creo que las organizaciones de sobrevivientes entendieron que aunque parara el mundo en este momento, la historia no podía parar. Entonces seguimos haciendo memoria y seguíamos participando activamente y lo sacamos adelante. No supimos cómo, porque no había internet. Entendimos que Medellín no era tan digital. Y entonces eso tocó con WhatsApp, con llamadas, o sea, desde las maneras más creativas para seguir caminando. Primero para atender la contingencia, que claro, en tiempos de guerra ellos lo sabían hacer y en este momento volvieron a demostrar que eran unos grandes maestros. Y se logró atender la contingencia de una manera muy solidaria, también dolorosa por todo lo que estaba pasando, pero sobre todo eso, con mucha dignidad. Pero además continuamos con todos los procesos de verdad y memoria. Entonces yo quiero ser insistente con eso. Aunque el mundo paró y era necesario ese pare, y ese estallido de indignación fue necesario, las organizaciones sociales y de víctimas sabían que la historia no podía parar, y no pararon, seguimos caminando. Yo lo dejaría ahí para que continuemos con la conversa.
Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Entonces ahora quedan habilitados los micrófonos para las intervenciones de las y los asistentes. Entonces queremos pues escucharles a ustedes, escucharles también desde quienes están presentando las intervenciones hoy y las experiencias. Muy rico escuchar pues como la retroalimentación del público. Entonces tienen ustedes la palabra, manera de conversa, de círculo de la palabra. Y bueno, quien quisiera empezar con los aportes y los comentarios. Están habilitados los micrófonos. ¿Son experiencias que nos dejan sin palabras o qué sucede con el momento, el tiempo, las apreciaciones? Profe, sí, porque ahí están habilitados y también pueden ir levantando las manos y les podemos ir dando permiso. Bueno, quienes quieran intervenir entonces pueden pedir la palabra. Yo mientras tanto voy a leer a Aide Beltrán, muy motivador las experiencias compartidas en este núcleo temático, ya que enfatizan en la diversidad y en las lógicas comunitarias, una oportunidad para el desarrollo, dejando ver la cultura como una fuente para dilucidar posiblemente posibilidades de empoderamiento, valores de diversidad, pluralismo, interculturalidad para orientar política pública. Muchas gracias. Buenas tardes para todos de parte de nuestra organización MINCA ONG, Corporación para la Paz y la Innovación de Chaparral, Tolima, y dejan sus contactos, están pidiendo el enlace con Claudia Rengifo, son como los elementos que han surgido hasta el momento. Mientras surgen también las voces del público, ¿dónde está esa posibilidad de interlocutar? ¿Quién se atreve? Felicitaciones a cada uno de los ponentes por compartir sus experiencias en la construcción de paz a través de cada uno de sus aportes, a través de saberes, conocimientos y reconocimientos en los procesos de desarrollo del país. Estas son también expresiones que hacen parte de esa conversa y, no sé, Paula, Vivi, ¿quién quiere tener el micrófono para compartir sus apreciaciones de estas experiencias? Marta, yo estaba esperando que se lanzara alguno o alguna del público primero. Bueno, no, mira, por allí está Gina. Voy a plantear algo de manera muy concreta, no hacer un reconocimiento a la experiencia de estas 4 experiencias que sin duda nos expresan y nos enuncian que la construcción de paz no inició en la implementación de los acuerdos, sino que desde hace rato vienen construyendo paz, pero que los acuerdos se han convertido en una estructura de oportunidad para develar, para visibilizar, pero también para exigir garantías, la verdad y garantías de no repetición. Entonces, sin duda es hacer un reconocimiento a estas mujeres, a John y sin duda valorar su tenacidad para continuar con un proceso, con procesos como estos. En la mañana conversábamos cómo los líderes y lideresas ante los riesgos que corren precisamente por asumir estos liderazgos, por poner en diferentes espacios la verdad, los convierte en un objetivo y sin embargo asumen con valentía continuar generando procesos de resistencia, pero sobre todo de exigibilidad política. Entonces es hacer un reconocimiento a su labor y sobre todo a las posibilidades de tejer esperanzas con otros y con otras. Entonces, no, muchísimas gracias. Paula, muchísimas gracias. Escuchamos a Gina y Santiago Vaca tenía la mano alzada, pero no lo veo por aquí, pero le vamos a dar la palabra a Santiago luego. Gina. Gracias, profe Marta. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Completamente, sí. Ah, bueno, súper bien. No, pues a todas y a todas agradecerles por ese espacio tan enriquecedor. Desde la mañana he estado conectada precisamente escuchando atentamente, generando también mis propias reflexiones sobre los procesos y cómo se han sobrepuesto pues a unas condiciones tan complejas como las de la pandemia. Muchas de las experiencias nos han compartido que como, ¿y qué más hay? ¿Qué sigue?
Y me parece que en clave de eso, valorar muchísimo pues esos escenarios, esperando que continúen estos procesos de articulación, sobre todo porque además de todas las contribuciones que hacen para la construcción de paz, todo lo que han venido haciendo, como decía la profe Paula, anterior incluso al proceso de paz en los territorios, también me parece muy importante focalizar todos esos aportes que hacen las comunidades a la misma academia, ¿cierto? Poner en tensión las teorías, posibilitar esos escenarios también de creación de conocimiento, de generación de información. Así que nada, yo quería era básicamente resaltar pues y valorar enormemente y agradecerles a todos por estar aquí, compartirnos las experiencias dolorosas, pero también cómo se han sobrepuesto a todo esto y también los retos que vienen en razón pues como de lo que continúa con la pandemia y con la construcción de paz en unos contextos tan complejos. Lina, muchísimas gracias. Santiago Vaca había pedido la palabra, no sé si por ahí está todavía. Santiago. Bueno, mientras tanto, un saludo muy especial a todo el personal que organiza estos eventos. Eusebio Morales Flores es una de las voces que hay también en esto. Qué bello es conocer estas iniciativas y qué importante no perder de vista la multiplicidad de posibilidades de construcción de paz, desde el trabajo con niños, niñas, mujeres y la comunidad en general, con aportes y estrategias tan diversas y tan potentes. Felicidades a todos y a todas por la labor y por la resiliencia. Marta, Creo Santiago que dice Santiago que no le da el tiene micrófono. problemas con el micrófono. No sé, Santiago, si vuelves a intentarlo o si quieres escribir por este lado, pero sería muy rico tener la voz, ¿no es cierto? Tu voz aquí en este espacio. Bueno, mientras Santiago se prepara, si puede pues conectar su micrófono, vamos a, porque el tiempo ya como siempre nunca está a nuestro favor, a trabajar un poco como en la perspectiva de cierre de este espacio. En la siguiente dirección vamos nuevamente con nuestros invitados, invitadas, y la pregunta particular es, bueno, ¿en dónde localizamos los retos? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy para continuar apostándole a la construcción de paz desde nuestros territorios, desde nuestras organizaciones y en perspectiva ya, ustedes ya lo han dicho, un poco como reconociendo que es una presencia, una construcción histórica, y en esa dirección también reconociendo y visibilizando el trabajo tan importante que en este campo hacen las organizaciones, las comunidades y los diferentes experiencias. Entonces le damos nuevamente, y para cerrar, la palabra a Ludierlena para que nos cuente un poco dónde localiza sus retos y apuestas y aportes a la construcción de paz. Bueno, muchas gracias. Decir que uno de nuestros retos más significativos es el conflicto armado. Desafortunadamente, los territorios están permeados de grupos al margen de la ley y que se trata de invisibilizar una realidad que sigue dejando a nuestras comunidades con la peor parte. Las garantías de no repetición están como letra muerta, porque nos siguen violentando, nos siguen desplazando, nos siguen despojando. Otro son las injusticias epistémicas, en el sentido, y bueno, básicamente me voy a focalizar en dos, y es la testimonial. Cuando decidimos romper el silencio, se nos minimiza, no se nos cree y se nos lleva a pensar que somos culpables porque simplemente tenemos parte por estar donde no debíamos de estar. Otro de los puntos en las injusticias epistémicas es a la violación de nuestros derechos. Realmente, cuando tratamos de acceder a una salud integral, nos encontramos con barreras de desconocimiento, con servidores y servidoras públicas, en un total desconocimiento de lo que es una formación en género y lo que es una atención integral para nuestros cuerpos y para nuestros hijos e hijas.
Entonces, esa es una de las barreras. Otra de las barreras muy significativas son los prejuicios asociados al género. Realmente nos preocupa muchísimo porque cuando decidimos romper el silencio, siempre hay señalamientos y estos señalamientos nos llevan a tomar decisiones erróneas, nos llevan incluso a mejor callar que tener que dar explicaciones por algo que nunca quisimos. Decirles también que otro de los retos muy significativos es la poca oportunidad que hemos tenido en educación. Realmente las víctimas del conflicto armado, no digo todas, pero en su mayoría tenemos niveles académicos muy bajos y esto ha jugado a favor de los grupos al margen de la ley, así como ha sido el reclutamiento de nuestros hijos e hijas, como ha sido nuestros cuerpos como escenarios y territorios de conquista, y también se ha utilizado una modalidad que se ha camuflado y que se ha desconocido incluso por la misma fuerza pública, que es por hoy los mal llamados pagadiarios. Esa es una red de trata de personas que están enredando a nuestros hijos e hijas y se los están llevando para otros países para que le hagan daño a la gente que los vio crecer o a la gente que le ha brindado el apoyo, simplemente por ofrecerle una oportunidad de tener unos pesos o incluso un plato de comida en su mesa. También tenemos graves problemas en esa área con el microtráfico, con la prostitución, y me podría quedar aquí hablándoles de una cantidad de retos que tenemos muy significativos, pero esos en especial. Y hacerles una invitación a ustedes como universidad y a todas las personas que están aquí presentes a que no nos sigan viendo ni utilizando como cifras. Ya está bueno, somos seres sintientes, nos derrumbamos, lloramos, aunque le colocamos la mejor cara a todas las situaciones que tengamos. Necesitamos de su apoyo para poder realmente tener una transformación. Queremos que se nos vea no como el que va a firmar y para llenar una lista. Queremos que se nos vea, como ya les dije, seres sintientes con toda la capacidad del mundo en aportar desde nuestro léxico, no léxicos técnicos, sino desde nuestro quehacer. Así como cuando le decimos al otro, no me joda, ese está entendiendo, no moleste. Bueno, claro. Esos son nuestros aportes con mucho cariño y respeto. Dios les bendiga. Ludierlena, muchísimas gracias. Yo creo que son aportes todos muy valiosos y agradecemos mucho que esté con nosotros. Ahora escuchamos, yo no sé, yo creo que John no ha podido conectarse nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, si no está John, escuchamos a Isela en términos de muy rápidamente en dónde están los retos, dónde los localizamos, retos y desafíos que tiene con la organización Casa Vivero. Uy, bueno, yo creo que también mi celular está pidiendo carga. Claro. Pero bueno. No, yo creo que para nosotros, como tal, tenemos, como le decía mi compañera, voy a arrancar por eso. Yo creo que uno de los retos es seguir en la formación. Formación, no, esa palabra es, o sea, yo no sé, seguir como en la coproducción de conocimientos. Porque hay un dicho, entre más ignorante sea el pueblo, más ganancia tiene, digamos, estos gobiernos. Entonces, yo creo que es un reto muy grande que nosotros tenemos, ¿sí? No solamente como colectivo, sino como sociedad también, porque hoy más que nadie, hoy más que nunca nos damos cuenta cuál es, digamos, como esa falencia y esas debilidades que tenemos, el no poder avanzar en este tema, digamos, de reconocimiento de saberes, porque es que las vivencias, los saberes y los potenciales que tenemos las comunidades son, mejor dicho, increíbles. Cuando conjugamos todos esos conocimientos empíricos con el conocimiento académico, es donde se logran las grandes transformaciones. Bueno, por ese lado. Hola, bueno, por otro lado, otro de los retos que nosotros sí estamos, hemos dicho, completamente seguros y convencidos, es poner a hablar del tema de memoria en tres definiciones específicas. Una, vamos a hablar del tema de memoria, pero desde el conflicto armado, ¿sí? Porque yo siento que es algo que tenemos que seguirlo haciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una forma que sanemos heridas, donde quede la cicatriz, para que esa cicatriz sea la que nos muestre que lo que pasó malo no vuelva a pasar.
que lo bueno lo podemos repetir. Entonces ese es uno de los retos que nosotros como colectivo y como organización tenemos, hablar de ese tipo de memoria. Y otra sí que es grande es hablar de la memoria de la construcción de los territorios, ¿sí? Donde pasa el conflicto, donde pasa la construcción de los territorios y donde sigue la violencia. Entonces yo creo que ese es otro reto que tenemos. Y yo creo que aquí cuando hablamos de retos, no solamente sería como comunidad, y estoy de acuerdo con lo que decía nuestra compañera, y es esa, digamos, seguir articulando academia, comunidad, y en buen momento se necesita que el Estado también se articule, porque es la forma de llegar, digamos, a las transformaciones. Gisela, muchísimas gracias. Tenemos ya el tiempo en contra. Yo creo que con estos elementos que nos acabas de plantear tenemos una idea muy clara sobre los desafíos y los retos y también unas apuestas desde la universidad. Yo quisiera darle la palabra a Santiago Oca, que ya ha logrado habilitar el micrófono. En un segundo, Santiago, porque sé que tienes mucho que plantear hoy, pero en un segundo que ya necesitamos entrar al otro círculo, que es el último de la tarde, entonces te agradezco si podemos resumir un poquito. Listo, pues de una vez voy a como a leer lo que ha puesto, que inicialmente quería exponer como esa total admiración que tengo a cada uno y cada una de las lideresas pues de estas iniciativas de tejido social, porque aportan como pues con su resistencia y su lucha, aportan una esperanza, pues, que me parece súper primordial para nuestra sociedad, ya que hemos sido como tan golpeados por todo el conflicto armado todos y todas, incluso que todavía seguimos como en ese conflicto. Y ya como segundo quería plantear como una pregunta y también para que nos pensáramos cómo ha sido esa experiencia de desmontar esa venganza de la que hablaba Gisela frente a la venganza de ese otro que me ha hecho daño. Pues cómo ha sido esa experiencia de cómo desmontar esa venganza, cómo cultivar también ese perdón y esa reparación. Solo quería aportar eso. Muchas gracias a todos y todas. Santiago, muchísimas gracias por tus aportes. Salud, Irlena Pérez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, vinculada y compartiendo sus experiencias. A George Restrepo desde Casa Diversa, que sabemos que no está conectado, pero todos los aportes fueron completamente interesantes y aprendimos muchísimo también de esta experiencia. Un agradecimiento a Isela Quintero también por todo lo que nos ha compartido desde su vivencia, pero también desde Casa Vivero Jairo Maya, e indudablemente a Claudia Rengifo. También agradecemos a todas las y los asistentes y les invitamos al próximo Círculo de la Palabra, que ya está por empezar, que es Construcción de Paz y Relación Universidad-Comunidad, un tema que ha estado instalado también aquí en este espacio y que seguramente ahora vamos a tener la posibilidad de compartir reflexiones al respecto. Entonces, les invitamos a que se conecten al enlace de las 4, estaremos de 4 a 6 con este tema. Agradecemos muchísimo a todas y a todos los que han estado en la mesa, pero también a nuestros invitados, invitadas, y un abrazo, creo que aprendimos muchísimo. Gracias, profe. Gracias a todos el equipo. Chao. Chao. Gracias. Chao, que estén muy bien.